At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Luis del Pino es Radio Libertad. El rey Felipe VI hace un llamamiento a respetar la separación de poderes en un momento clave tras la polémica propuesta del PSOE de Pedro Sánchez para intervenir en procesos penales por corrupción, una medida que podría beneficiar a su círculo más cercano. Embajadores y embajadoras, sois servidores públicos y como tales sabéis que la democracia no es solo la conquista de una ocasión histórica, sino el fruto de una exigente y delicada labor diaria. Una responsabilidad que concierne a todos, autoridades y ciudadanos, de manera cotidiana, con acatamiento de sus normas y respeto a sus valores y equilibrios, como la tolerancia, el pluralismo, la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas. En el exterior, saber defender el Estado de Derecho y alzar la voz de condena y de presión contra toda violación de los derechos humanos, venga de donde venga, es parte también de ese compromiso democrático. Las palabras del monarca llegan pocos días después de que los socialistas registraran en el Congreso una proposición de ley con este propósito, desatando un intenso debate sobre la independencia judicial. El rey ha lanzado este mensaje en el mismo foro donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado calificar a Venezuela como un país con elecciones fraudulentas. Durante su intervención ante el cuerpo diplomático, Felipe VI ha destacado la importancia de la labor de los embajadores españoles en el exterior. Además, ha puesto sobre la mesa los grandes desafíos que enfrenta la comunidad internacional, como por ejemplo los conflictos bélicos de extrema gravedad, pobreza extrema, crisis climática y la desinformación que, según sus palabras, muchas veces es desbordante y difícil de corregir. Bueno, como saben ustedes, nosotros tenemos un régimen político en el que el rey pues no puede intervenir en la contienda política. Muchas veces hay gente que mira al rey y dice, ¿pero por qué no hace nada? ¿Por qué no? O sea, el rey tiene unas funciones muy tasaditas en la Constitución. El rey no es exactamente en España una figura decorativa y meramente representativa como puede ser en otros países el rey o el presidente de la República. Por ejemplo, en Alemania, aparte del primer ministro, el canciller, pues tienen un presidente, pero que es una figura bastante decorativa. En España el rey no es exactamente una figura decorativa porque tiene alguna atribución importante, pero no puede intervenir en la gestión política cotidiana. ¿Qué atribución importante tiene el rey? Pues hombre, la Constitución le atribuye el papel de moderador, lo cual implica, pues hombre, que el rey tiene que tratar de gobernar para todos, tratar de serenar los ánimos, tratar de animar a la gente, a los actores políticos a llegar a acuerdos y a respetar los intereses del país, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, pues es una tarea que se traduce en una labor muchas veces callada y silenciosa, consistente en entrevistarse con actores sociales, entrevistarse con actores políticos, escuchar lo que cada uno tiene que decir, hacer sugerencias, hacer preguntas importantes y bueno, pues tratar bajo la mesa de que no salte todo por los aires cada 2x3. Y el rey cumple esa función a la perfección. Por supuesto, es una función callada, es una función ingrata, es una función oscura, es una función discreta, y la gente muchas veces no es consciente de cuánto hace el rey por debajo de la mesa. Hablando ante los embajadores, el rey ha hecho unas declaraciones pues muy pertinentes y ha recordado lo importante que es respetar la separación de poderes
y lo importante que es respetar la rendición de cuentas. Me gusta esa expresión, rendición de cuentas, lo que los anglosajones llaman accountability. En español suena mejor, rendición de cuentas. Bueno, el rey hace esa apelación a respetar la separación de poderes y a respetar la rendición de cuentas en un momento donde el gobierno está acosado por distintas causas de corrupción y en un momento en que el gobierno trata de intervenir en la justicia de diversas maneras, siendo la última de sus ocurrencias la de tratar de acabar con la figura de la acusación popular, figura que está recogida en la Constitución. Alguien podría decir, hombre, jolín, el rey acaba de intervenir en el debate político de una manera clara, porque en un momento donde el gobierno de Sánchez intenta evitar la rendición de cuentas y el gobierno de Sánchez intenta acabar, o al menos socavar, la separación de poderes, pues el rey va y lo dice en voz alta. Pues no, el rey no ha intervenido en la contienda política al hacer precisamente en este momento esos recordatorios, por un motivo que es importante tener en cuenta. Vamos a ver, la contienda política tiene que tener lugar en un marco de juego, igual que un partido de fútbol tiene que tener lugar dentro de un campo y con unas normas. En el caso concreto de España, la contienda política tiene que ajustarse a lo dispuesto en la Constitución. Lo que se sale de la Constitución no es contienda política, es simplemente un intento de volar por los aires la Constitución y la convivencia pacífica de los españoles. Cuando alguien se dedica a pegar tiros en la nuca a quien se opone a los intentos secesionistas en el País Vasco, eso no es contienda política. Eso es asesinato puro y duro. Eso es terrorismo. Cuando alguien se dedica a utilizar la violencia para tratar de impulsar sus fines, eso no es contienda política. Eso es querer saltarse la Constitución y las más elementales normas de comportamiento democrático para imponer a los demás dictatorialmente tu visión de la sociedad y del país. Cuando alguien llega y se salta la separación de poderes y trata de evitar la rendición de cuentas a la que los gobernantes están obligados, eso no es contienda política. Eso es alguien que se está saltando las normas de juego. Eso cae fuera del ámbito de la contienda política. He hablado muchas veces de ese tema, en ocasiones por las equidistancias estúpidas de algunos, ¿no? Que dicen, recuerdo una intervención de Casado, el ex líder del Partido Popular, en unas elecciones en Cataluña, donde más o menos decía que él no quería ni Bildu ni Vox. Ese tipo de equidistancias, ese tipo de comparaciones, aparte de indignantes en sí mismas, es que además son estúpidas. Porque lo que hace que un partido como Bildu no sea equivalente a Vox es el hecho de que Vox es un partido que se mueve dentro de las reglas de juego, mientras que Bildu es la heredera de una banda terrorista que utilizaba la violencia terrorista para tratar de imponer sus fines y que por tanto estaba fuera de la contienda política, estaba fuera del marco del juego. No hay equidistancias posibles, no es un partido independentista frente a un partido unionista, no. Es una formación política albacea de unos asesinos frente a una formación política que sí es normal. Bueno, pues con lo de Sánchez y salvando todas las distancias, estamos en el tema de la corrupción, la rendición de cuentas, la separación de poderes, en un caso similar. Lo de Sánchez no es una política de un gobierno progresista enfrentada a una política de un gobierno, de una oposición conservadora o menos conservadora. No, lo de Sánchez es querer salirse del marco de juego, evitando dar cuentas de la corrupción
y tratando de acabar con la separación de poderes para no tener que dar cuentas por la corrupción. Eso no es contienda política. Eso es Sánchez situándose al margen de las reglas del juego. Y por tanto, cuando el rey recuerda lo que son las reglas del juego que nos hemos dado los españoles, y que son las normales en un Estado democrático, no está interviniendo en la contienda política. Está lanzando un mensaje importante. Ojo, que hay gente situándose al margen del sistema. Gente que quiere que todo un presidente de gobierno no tenga que dar cuentas por la corrupción. Gente que quiere acabar con los mecanismos que la separación de poderes nos da para poder pedir cuentas al gobernante. El pronunciamiento del rey no es políticamente inocuo. Es un pronunciamiento valiente y es un pronunciamiento muy claro. Y es un pronunciamiento que en estos momentos, si alguien interpreta que va destinado contra lo que está haciendo Pedro Sánchez, pues tendrá toda la razón. Pero no está haciendo un pronunciamiento político, está haciendo un pronunciamiento sistémico. Está diciendo, nuestro sistema se basa en la separación de poderes, se basa en la rendición de cuentas. Recuérdenlo ustedes, señores embajadores, a la hora de tomar decisiones. Y si Sánchez interpreta como un ataque esas palabras del rey, pues la solución la tiene muy simple. Que vuelva al sistema, que empiece a rendir cuentas y que deje de tocar las narices con la separación de poderes, que es lo que nos protege frente a los gobernantes arbitrarios, corruptos y criminales. Bueno, hay alguna especie de epidemia de amnesia por Extremadura. Nadie recuerda cómo fue la entrevista de trabajo del hermano de Sánchez. Escuchen. Nueva controversia en torno a la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Las responsables de su selección han reconocido ante la jueza que no recuerdan qué preguntas le hicieron en la entrevista que le permitió conseguir el puesto. El mismo día que compareció David Sánchez, también lo hicieron la entonces diputada provincial de Cultura, la socialista Cristina Núñez, y la exdirectora del área, Elisa Moriano. Durante su declaración, Núñez negó haber estado presente en la prueba, pero la magistrada le recordó que su nombre aparece en el acta oficial del proceso. Ante esto, la política rectificó su versión y dijo: estuve al principio y al final, pero no dentro. Acto seguido aseguró que no conocería el contenido de las preguntas, pero insistió en que confiaba en su equipo, que había calificado a David Sánchez como el mejor para el puesto. Por su parte, Elisa Moriano también declaró que prácticamente no recuerda los motivos por los cuales se eligió el hermano del presidente del gobierno en lugar de otros candidatos. Vamos, que el hermano de Sánchez consiguió un puesto que no se sabe muy bien qué demonios era, pero por el que cobraba allí en la Diputación de Badajoz, buscando por Google. No recuerda cómo fue la entrevista de trabajo donde le seleccionaron. Lo cual, pues bueno, uno puede decir, caramba, es un imputado, entonces intenta ocultar la información que le perjudique. Pero es que las responsables de seleccionar a Sánchez tampoco recuerdan la entrevista de trabajo. No recuerdan qué le preguntaron, no recuerdan en qué consistió eso de ver si ese señor que había encontrado en Google el trabajo era el adecuado para el puesto o no. Claro, es que el tema de hacer preguntas para ver si era el adecuado para el puesto tiene su miga, porque ¿qué preguntas le vas a hacer a alguien para ver si es adecuado para un puesto cuando nadie sabe definir en qué consistía el puesto? Oiga, que tenemos aquí un puesto, vamos a ver si es usted la persona adecuada. ¿Qué le preguntamos teniendo en cuenta que no sabemos en qué consiste el puesto que le queremos dar? ¿Alguien tiene dudas de que al hermano de Pedro Sánchez se le contrató por ser hermano de Pedro Sánchez? Casos como este, en la administración española debe de haber 200.000. Y dirán ustedes, oiga, pues si hay 200.000, en fin, ¿qué relevancia tiene este caso? Pues exactamente la misma relevancia que el caso del novio de Ayuso. ¿Por qué el caso del novio de Ayuso ha cobrado notoriedad?
Pues porque es novio de Ayuso. Si no fuera novio de Ayuso, sus problemas con Hacienda de hace unos años, cuando todavía no era novio de Ayuso, a nadie le importaría en un pepino, salvo a Hacienda, al novio de Ayuso y a los respectivos abogados. Nadie se habría enterado nunca de sus problemas con Hacienda, de no ser por ser el novio de Ayuso. Pues con el hermano de Sánchez 3/4 de lo mismo. Nadie nos habríamos enterado de que fue enchufado a dedo en un puesto creado específicamente para él y por el que cobraba un dinero, parece que por no hacer nada o casi nada, de no ser porque es el hermano de Sánchez. Es por eso que en algún momento se lo he dicho a Sánchez en estos micrófonos. Bueno, más que a Sánchez, a su mujer y a su hermano. Para nadie es agradable tener que comparecer ante la justicia, que te acusen de cosas, estar imputado. Para cualquier ser humano eso es desagradable. Y me imagino que para la mujer de Sánchez y para el hermano de Sánchez, pues es enormemente desagradable tener que comparecer ante una juez o una jueza, tener que responder a preguntas, verse siendo el centro de atención, ver cómo en las redes hacen memes con tu peripecia judicial. Todo eso es desagradable para el hermano de Sánchez y para la mujer de Sánchez. Vamos, no serían humanos si fuera agradable para ellos semejante cosa. Pero la culpa de que estén en esa situación, evidentemente la tiene Sánchez. Si la mujer de Sánchez no fuera mujer de Sánchez, no fuera mujer del presidente del gobierno, no estaría en esa situación. No me cabe ninguna duda. El caso no habría llegado a iniciarse, o si se hubiera iniciado, pues habría pasado sin pena ni gloria en 3 minutos. Y con el hermano de Sánchez exactamente lo mismo. Está en esa situación por ser el hermano del presidente del gobierno. Y además es lógico que sea así. El presidente del gobierno es la máxima autoridad del país y como tal tiene el máximo poder, pero también la máxima responsabilidad y la máxima obligación de ejemplaridad. Si un concejal de Villaornillos del Churumbeco coloca a su hermano en el ayuntamiento, eso está mal. Pero digamos que la sociedad en su conjunto en toda España no se corrompe por lo que haga ese concejal de un pueblo perdido. Porque no llega la noticia, para empezar, más que a un reducido núcleo de población. Pero si el hermano del presidente del gobierno es enchufado a dedo, en un chollo, hecho a la medida para él, entonces el mensaje que se le está lanzando a toda España es demoledor. Oiga, aquí llegamos al presidente del gobierno para enchufar a toda la familia, para disfrutar de las mieles del poder, para utilizar el dinero público como si fuera nuestro. Eso corrompe a toda una sociedad. Por eso es importante el caso del hermano de Pedro Sánchez. Por eso es importante el caso de la mujer de Pedro Sánchez. Y por eso los dos, la mujer y el hermano, tienen que agradecerle a su hermano el estar en la situación desagradable en la que ambos están. Porque si su hermano hubiera tenido una mínima decencia, si su marido hubiera tenido una mínima decencia y hubiera presentado su dimisión en cuanto saltaron las primeras sospechas sobre utilización fraudulenta de dinero público, empezando por la utilización del Falcon para irse a conciertos de grupos musicales en la costa levantina, si hubiera tenido la mínima vergüenza, que en otros países sí tienen, pues no estarían la mujer de Sánchez y el hermano de Sánchez en esta situación, porque hace mucho tiempo que Sánchez habría desaparecido del foco y por tanto hace mucho tiempo que habrían desaparecido del foco el hermano y la mujer. Así que, doña Begoña, dele las gracias a su marido por lo que está usted pasando. Don David, dele las gracias a su hermano por lo que está usted pasando. Porque el único responsable de que ustedes estén en el foco y tengan que dar cuentas de cosas por las que no tienen que dar cuentas otras personas en España es Pedro Sánchez, que sigue tratando de situarse al margen del sistema, sigue evitando la rendición de cuentas y sigue mostrando que si de él dependiera, hace mucho tiempo que había disuelto las instituciones democráticas en España para perpetuarse en el poder porque le molesta la separación de poderes. Bueno, ayer
hablábamos de lo que ha desvelado la alcaldesa de Valencia, la señora Catalá, de que Sánchez no ha pedido el dinero de ayuda para la DANA que Europa tiene a su disposición en el fondo de emergencias. Bueno, eso era una denuncia de parte, era una denuncia de una alcaldesa, la de la ciudad de Valencia, que es del PP. Por tanto, alguien podía tener dudas de, ¿está diciendo la verdad? Porque es que Sánchez dijo hace ya meses que había pedido ese dinero a Europa. Bueno, pues Bruselas confirma que de nuevo Sánchez ha mentido. Y en esta ocasión, para dejar sin dinero a los valencianos, el dinero que los valencianos necesitan para reconstruir Valencia y que Bruselas tiene disponible, pues Sánchez ha decidido no solicitarlo. Se ve que le dolieron lo de las pellas de barro de Paiporta, ¿eh? Bruselas desmiente a Pedro Sánchez. El gobierno no ha solicitado aún el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por los daños de la DANA, a pesar de que el presidente lo anunció públicamente el pasado 5 de noviembre. Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y hemos pedido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento denominado Restore, que nos permitirá reprogramar los fondos de cohesión, FEDER y FS Plus, para dedicar parte de esos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales. La alcaldesa de Valencia denunció desde Bruselas que el Ejecutivo de Sánchez todavía no ha enviado la solicitud oficial, contradiciendo así lo que el propio presidente afirmó hace 2 meses, como hemos escuchado. Un portavoz de la Comisión Europea ha confirmado al debate que la institución es consciente de la intención de España de pedir ayuda, pero que hasta la fecha no ha recibido ninguna petición formal. Según los requisitos del Fondo de Solidaridad, para presentar la solicitud es necesario demostrar el valor de los daños ocasionados, un trámite que habría sido prácticamente imposible de completar en solo 7 días tras la catástrofe, lo que hace inviable que el gobierno hubiera podido formalizar la petición el 5 de noviembre, como aseguró Sánchez en su rueda de prensa. O sea, Sánchez mintió en noviembre al decir que había ya solicitado la ayuda que Europa pone a disposición de los países en su Fondo de Solidaridad para Emergencias. Mintió como siempre miente. Sánchez no dice una verdad ni por equivocación. Hasta un reloj parado da la hora 2 veces bien al día. Pues Sánchez ni eso. Y resulta que quedan 6 días para que venza el plazo para la petición del dinero para ayudar a Valencia con esos fondos europeos específicos para emergencias, y Bruselas confirma que Sánchez no ha hecho ninguna petición formal todavía. Sobre Sánchez pesa la sospecha de si retardó deliberadamente la ayuda a Valencia con el fin de que se enmerdara la situación lo suficiente y desviar el foco de la corrupción del gobierno y poner el foco sobre la incompetencia del gobierno autonómico del PP. Pero es que se van añadiendo más sospechas. ¿Está Sánchez evitando deliberadamente pedir el dinero que Bruselas tiene a disposición de los afectados por catástrofes naturales para así, por ejemplo, ejercer su chantaje de o me aprobáis presupuestos o no hay dinero para la reconstrucción? Chantaje que ya Sánchez verbalizó en su día, que luego trataron de negar, que luego verbalizó otra responsable socialista. ¿O es mero odio a los valencianos? ¿Les ha cogido asco a los valencianos Sánchez después del episodio de Paiporta, donde quedó como un cobarde frente a un rey, una reina y un mazón que se quedaron allí a hablar con los vecinos de Paiporta? Ese Sánchez que andaba de una manera tan rara mientras se iba de Paiporta, fingiendo haber sido gravemente agredido cuando lo único que había resultado herido era su orgullo, ¿le ha cogido tanto asco a los valencianos como para ni siquiera mover un dedo para que Europa nos dé el dinero que está previsto para estas situaciones? ¿Tiene algo que decir alguien en el Partido Socialista Valenciano? ¿O también han cogido odio a los valencianos los socialistas valencianos?
Bueno, aquí Sánchez evita la rendición de cuentas, esa rendición de cuentas a la que el rey exhortaba ayer. En otros países las cosas no son así. En otros países los gobernantes tienen respeto por el ciudadano, saben que es el ciudadano el que paga, es el ciudadano el que elige, es el ciudadano el que sanciona y es el ciudadano el que pide cuentas. Y a la mínima de cambio te vas con la cartera ministerial a tu casa simplemente ante la sospecha de que hay algo erróneo. No hace falta que se demuestre que un ministro es un delincuente. Con que exista la sospecha, ya hay que dar explicaciones y en muchos casos, pues presentar la dimisión para dar tiempo a que todo se aclare antes de volver a la arena política si es que te exculpan. En el Reino Unido, pues ya saben que el primer ministro progre pues está en horas bajas, vamos, que se está despeñando en las encuestas de valoración personal y de voto desde que ha tomado posesión del cargo hace muy poquitos meses. Es desastroso el récord de caída de popularidad. Pero hombre, todavía mantienen un poquito las formas. Y le acaba de dimitir una ministra a Keir Starmer. Escuchen. La secretaria de Estado del Tesoro del gobierno británico, Tulip Siddiq, ha renunciado a su cargo tras la presión de una investigación anticorrupción en Bangladesh que la señala como beneficiaria de una trama vinculada a la Liga Awami, el partido de su tía y ex primera ministra Sheikh Hasina. A pesar de haber defendido su inocencia ante el primer ministro británico Keir Starmer, Siddiq ha optado por dimitir para evitar que este escándalo se convierta en una distracción para el gobierno. La decisión llega tras consultar con Laurie Magnus, asesor de asuntos ministeriales de Starmer, quien, aunque no ha detectado infracciones en las normas internas, sí ha lamentado que la exsecretaria de Estado no fuera más cautelosa con los posibles riesgos de sus vínculos familiares. Bueno, en este caso concreto, pues hay sospechas de que la ministra de Starmer podría estar implicada, y recalco el podría, en un caso de corrupción que afecta a la Liga Awami, que es un partido de Ceilán dirigido por su tía, por la tía de la ministra de Keir Starmer. Y como hay sospechas de que pudiera estar implicada, sin necesidad de esperar a ser imputada, a ser investigada, a ser citada por un juez o a ser condenada, pues ha presentado su dimisión como corresponde en un país democrático. Si no eres capaz de aclarar perfectamente las sospechas que sobre ti recaen, pues tienes que dimitir de tu puesto de político. Porque tienes, de cara a los ciudadanos, una obligación de respeto. Los ciudadanos tenemos derecho no ya a que nuestros ministros y presidentes de gobierno no sean delincuentes. Tenemos derecho a que no lo parezcan. Tenemos derecho a que si existe la más mínima sospecha, o nos dan todas las explicaciones o se tienen que ir a la calle. Sean inocentes o culpables. Da lo mismo. Si no pueden aclarar todo, entonces tienen que irse. Porque tenemos la sospecha de que puedan ser culpables, de que puedan ser corruptos, de que puedan ser deshonestos, de que puedan ser delincuentes. Y no se puede vivir en un Estado democrático con esa sospecha sobre tus gobernantes. Porque se socava la confianza en el propio sistema. Aquí, ¿ha dado Sánchez alguna explicación? ¿Ha comparecido alguna vez Sánchez para explicar con pelos y señales lo que hacía su mujer? ¿Cómo se contrató a su hermano? ¿Cómo se comportaba su número 2 en el partido Ábalos durante la pandemia? No ha comparecido en ningún momento, ni la más mínima explicación. No es que no nos respete, es que nos desprecia. Nos escupe virtualmente cada día. Nos insulta virtualmente cada día. Bueno, pues yo espero que Sánchez acabe como acaba de acabar el presidente surcoreano. Escuchen muy brevemente antes de irnos a las noticias de las 8.
La policía surcoreana ha logrado irrumpir en la fortificada residencia presidencial utilizando escaleras y ha arrestado al presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones tras ser acusado de intentar un golpe de Estado en diciembre mediante la declaración de la ley marcial. Tras horas de enfrentamientos con su guardia pretoriana compuesta por 200 guardaespaldas fuertemente armados, las fuerzas de seguridad consiguieron superar las barricadas de autobuses y romper las líneas de resistencia, logrando finalmente la captura del mandatario. Más de 3.000 agentes fueron desplegados para ejecutar la orden de arresto. Yoon, de 64 años, se encontraba atrincherado en la residencia presidencial, negándose a entregarse, mientras su equipo de seguridad impedía el ingreso de la policía. Su detención marca el clímax de una crisis política sin precedentes que ha sacudido a una de las mayores democracias de Asia durante seis semanas. En una declaración en vídeo de 3 minutos que se hizo pública tras el arresto, Yoon ha comentado que se ha roto el Estado de Derecho en Corea del Sur y que ni las agencias que lo investigan ni los tribunales que emitieron las órdenes de arresto tenían el poder para hacerlo. Bueno, increíble lo de Corea del Sur. Sospechas de corrupción sobre la primera dama. El presidente del gobierno intenta dar un autogolpe para evitar las investigaciones. Entonces, al final, el autogolpe le sale mal. Se marca un Pedro Castillo, el tío este del sombrero que dio un autogolpe fallido en Perú. Y cuando el Parlamento le destituye, coge y se atrinchera en la residencia presidencial para intentar evitar que le saquen de ahí. Vamos, como si Sánchez se atrinchera mañana en Moncloa para evitar que la justicia le saque del palacio. Entonces, al final ha tenido la policía surcoreana que quitar las barreras, entrar por unas escaleras a través de una ventana, y al final han detenido al presidente. Pero, a ver, confiesen, ¿a que les encantaría a ustedes ver a la policía entrando con escaleras por las ventanas del Palacio de la Moncloa para sacar a un Pedro Sánchez atrincherado allí para evitar que le quiten el sillón de presidente de gobierno? En fin, se lo pediré a los Reyes Magos.